Vamos a seleccionar el botón del Open y vamos a seleccionar el tercer ejercicio, Fixture Transform. En este ejercicio vamos a hacer una serie de procedimientos relacionados con trasladar componentes y rotar componentes. Lo primero que vamos a hacer es acomodar un poco más la vista. Vamos a girar aquí un poco con el clic derecho. Y en este menú que aparece acá, vean que hay una pequeña pestaña. Todos los menús que aparezcan con una pestaña en su inferior significa que tienen una serie de opciones dentro. Entonces vamos a dar clic ahí y vamos a seleccionar la primera opción, Translate. Este comando de acá nos permite trasladar el componente ya sea en las coordenadas básicas de X, Y y Z o moverlo de un modo dinámico. Con dinámico me refiero que no nos va a pedir ninguna coordenada específica en ninguno de los ejes, sino que lo puedo mover a mi antojo. Entonces vamos a dar Dynamic, vamos a dar Aceptar, y lo primero que nos solicita en esta parte de acá inferior podemos ver, dice seleccione las entidades a transformar. Entonces vamos a seleccionar esta entidad de acá, vamos a dar clic derecho y luego dice especifique el origen. Entonces vamos a especificar este punto de acá y posicionarlo en este otro punto de acá. Con el componente correctamente seleccionado, vamos a volver a seleccionar el comando Translate. Vean que esta vez no es necesario irse al comando inferior, porque el último comando que yo seleccioné es el que va a quedar activo en ese submenú. Vamos a seleccionarlo otra vez, pero esta vez con una aplicación diferente. Ahora lo que vamos a hacer es copiar ese componente, hacer como una especie de array. Vamos a poner en Z un valor de 4 milímetros y en repeticiones 9. Entonces nos va a copiar 9 veces ese componente a una distancia de 4 milímetros entre sí. Volvemos a seleccionar el componente y damos clic derecho para aceptar el comando. Ahora vamos a rotar este otro elemento de acá. Igual vamos a abrir el submenú y seleccionamos este segundo comando. Aquí tenemos que seleccionar en torno a qué eje nos vamos a estar moviendo. Entonces, como nos interesa que se vaya a estar moviendo alrededor del eje X, vean el eje X acá. Recuerden que el eje X es el rojo, el Y es el verde y el Z es el azul. Entonces, en X vamos a dar 90 grados, vamos a presionar aceptar y nos solicita en la barra de status, esta parte aquí inferior. Recuerden que ahí es donde nos dice las instrucciones que necesitamos completar para poder satisfacer correctamente el comando. Entonces ahora voy a acercarme un poco acá para poder seleccionar con más detalle y voy a seleccionar este punto que él nos marca automáticamente aquí. Voy a dar clic derecho, voy a seleccionar el comando, voy a girar X 90 grados, voy a seleccionar este punto de acá, voy a seleccionar el componente y voy a dar clic derecho para girarlo. Ahora, utilizando de nuevo el comando de Translate, voy a seleccionar la opción Dynamic, voy a dar a aceptar. Me dice que seleccione las entidades a transformar, voy a seleccionar este elemento de acá, voy a girar para poder seleccionar con más detalle el punto, este que nos marca acá, y ahora donde dice punto de destino voy a seleccionar este punto de acá. Ok, ahora con ese elemento correctamente posicionado vamos a hacer otra especie de array circular. Para eso utilizamos el comando rotate. Ahora vamos en Z poner 90 grados o lo que sería lo mismo 360 entre 4, porque vamos a buscar el ángulo entre cada uno de los puntos que necesitamos posicionar. En repeats vamos a agregar 3, ya que son 3 los agujeros que necesitamos. Si ponemos 4 no pasa nada, simplemente va a poner 2 elementos acá. Y vamos a dar a aceptar. Dice que seleccionemos el centro de rotación. En el centro de rotación podemos marcar este punto de acá, igual que hicimos con este.
marcar este punto de acá, o presionar X0, Y0 y Z0. Simplemente marcamos en el teclado X y ya nos va a abrir este cuadro de diálogo. Son dos opciones que al final van a llegar al mismo punto. Vamos a presionar OK y donde dice seleccione las entidades a transformar, vamos a seleccionar el tornillo y vamos a dar clic derecho. Entonces pueden ver que ya tenemos esos tornillos correctamente posicionados. Este ejercicio más que todo es para que reconozcan este tipo de comandos de translate y de rotate. Perfectamente pueden cargar el ensamble directamente de algún software de CAD. Pero a veces es necesario saber utilizar estos comandos porque nos pueden ayudar en ciertas labores directamente en el área de manufactura. Ok, otra opción muy importante es a la hora de hacer particiones y poder observar detalles internos dentro de un componente. Vean por ejemplo acá, voy a dar clic sobre este menú y voy a irme a la opción de Properties. Lo primero que voy a hacer, pero esta vez relacionado con el CPL, es seleccionar la opción Access. Esta opción alarga los ejes para poder tener una visualización más clara de los mismos. Voy a irme otra vez al menú de Properties, voy a ir a la cuarta pestaña, la pestaña Clipping, y esta pestaña me permite hacer particiones del modelo de acuerdo al eje que yo esté seleccionando. Vean por ejemplo, voy a mantener ese valor en 0 y voy a dar positivo. Al yo hacer eso, me parte el elemento exactamente en la mitad en el X positivo. Para desactivar la opción, voy de nuevo al menú de Properties y simplemente desactivo esta opción. Ya vuelvo al elemento como estaba en un inicio. Ahora, si por ejemplo me voy a Y y me voy a X, vean que él va a buscar partir exactamente el elemento en esos dos planos. Si por otro lado lo que necesito es hacer una división en el componente en un punto específico del cual no tengo la coordenada, por ejemplo, asumamos que a partir de este centro yo necesito que todo lo que sea X positivo me lo desaparezca por alguna cuestión que haya un detalle interno exactamente en esa posición. Entonces voy a dar X positivo, pero en lugar de mantener aquí el valor en 0, voy a dar la opción Digitize y voy a dar aceptar. Él me solicita que seleccione un punto, el cual me va a estar definiendo ese corte. En este caso voy a marcar este centro de acá, vean que lo selecciona automáticamente, y si yo sin la necesidad de conocer ese punto, la coordenada exacta, ya él me hace la división. Entonces, repito, es sumamente útil para cuando vamos a estar, o cuando necesitamos más bien observar detalles internos de algún componente. Para desactivarlo, igual, de la misma manera que los casos anteriores, y ya tenemos el elemento como originalmente lo vimos. Gracias.